días. Buenos días a todos. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos a comenzar orando, pidiendo la guía y dirección de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que hoy podemos disfrutar. Te damos gracias que lo podemos disfrutar en comunión con los hermanos. Señor, dispone nuestros corazones para adorarte de la manera correcta. Padre, ayúdanos a guiar nuestra mente y nuestros pensamientos hacia ti, hacia la obra de tu Hijo en la cruz por nosotros. Damos gracias, Señor, por poder reunirnos con libertad, por poder disponer tiempo para oír tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Agradecemos, Padre, tus bendiciones día a día. Es una bendición hoy poder estar aquí reunidos. Señor, tú has hecho lo necesario, aún aunque no nos demos cuenta. Señor, tú estás obrando y has permitido que hoy estemos aquí. Danos tu bendición, guía, Señor, esta reunión. Obra, Señor, por medio de tu Espíritu en nuestros corazones. Oramos, pedimos estas cosas, en nombre de tu amado Hijo. Muy bien, esta semana he escuchado un mensaje, quería compartirles con ustedes. El 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards dio inicio a su predicación leyendo Deuteronomios 32-35. Dice: a su tiempo su pie preparará. Y el título de este mensaje: como pecadores, hermanos de un Dios airado. Seguramente muchos lo han escuchado ese título, no sé cuántos han podido escuchar el mensaje completo. A mí me gustaría leerles algunos fragmentos de este mensaje que me han impactado. Me encantaría leerlo todo, pero por falta de tiempo no se puede. Y luego de que Jonathan Edwards hace una minuciosa descripción del estado en el que se encuentra el hombre pecador, dice esto: entonces así que el hombre natural, sostenido en la mano de Dios, extendida sobre el abismo del infierno, merece ese fuego del abismo. Ya está sentenciado a él, y Dios está muy encolerizado. Su ira es tan grande hacia él como la que siente por los que de hecho están sufriendo en el infierno la intensidad de su ira y nada han podido hacer para apaciguarlo. Ni está Dios comprometido por ninguna promesa de seguir sosteniéndolo, ni siquiera un momento. El diablo lo espera, el infierno lo ansía, las llamas se reúnen y centellean a su alrededor y lo atraparán y devorarán. El fuego reprimido en su corazón lucha por escapar y no tiene interés de ningún mediador. No hay ningún medio a su alcance que le dé seguridad. En resumen, el hombre natural no tiene ningún refugio, nada a que aferrarse. Lo único que lo preserva es la voluntad absoluta de un Dios encolerizado. No de ningún pacto ni ninguna obligación de ser paciente. Oh pecador, considera el terrible peligro en que te encuentras, en un gran horno de ira, un abismo ancho y sin fondo, lleno de fuego de ira, el que tienes debajo, al ser sostenido por la mano de ese Dios cuya ira has provocado y encendido, tanto como lo hicieron muchos de los condenados en el infierno. Cuelgas un hilo con las llamas de la ira divina flameando alrededor y amenazando quemarlo en cualquier momento. Y no obstante, no tienes interés de ningún mediador y nada
y nada de qué agarrarte para salvarte, nada para escapar de las llamas de la ira, nada que sea tuyo, nada de lo que has hecho, nada que puedas hacer para convencer a Dios que te libere, aunque sea por un instante. Qué terribles son las palabras del Dios Todopoderoso. He pisado yo solo el lagar, y del pueblo nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mi vestido, y manché todas mis ropas. Isaías 63:3. Es probablemente imposible concebir palabras que expresen mejor estas tres cosas en toda su magnitud de desprecio, odio y furia y furiosa indignación. Si clamas a Dios pidiendo misericordia, tan lejos está de sentir compasión de ti en tu lúgubre estado y de mostrar ningún favor, y en cambio te hollará bajo sus pies, y aunque sepa que no puedes soportar el peso de su omnipotencia sobre ti, no tendrá ninguna consideración, sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia, te desangrará y tu sangre salpicará sus vestidos, tanto que los manchará completamente. No solo te aborrecerá, sino que te despreciará totalmente. No habrá ningún lugar donde merezcas estar, sino bajo sus pies para ser hollado como el fango en la calle. Y ahora, tienes una oportunidad extraordinaria, un día en el que Cristo tiene las puertas de su misericordia abiertas de par en par y clama a gran voz a los pobres pecadores. Y montones vienen a Él y entran en el reino de Dios. Cada día vienen del oriente, occidente, norte, sur. Muchos hasta hace poco se encontraban en la misma condición espantosa en que estás tú. Pero ahora están felices, con sus corazones llenos de amor por Él, que los ha amado y limpiado de sus pecados, con su propia sangre, regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios. Qué horrible ser dejado atrás en un día tal y ver a tantos otros festejando mientras que tú estás consumiendo y pereciendo. Ver a tantos regocijándose y cantando por el gozo que tienen en su corazón, mientras que tú sigues teniendo razón para lamentarte con tu corazón triste y tu espíritu atribulado. ¿Cómo puedes descansar un momento en esta condición? ¿No es tu alma tan valiosa como las almas de muchos que acuden cada día a Cristo? Y cada uno que todavía no tiene a Cristo y cuelga sobre el abismo del infierno, sea anciano o de mediana edad, joven o niño, atienda ahora los clamores, los claros llamados de la palabra y la providencia de Dios. Este año aceptable del Señor sin duda será para algunos un día de gran misericordia, pero para otros un día de gran venganza. El corazón de los hombres se endurece y su culpabilidad aumenta sin causa. En un día como este, si descuidan su alma. Nunca hubo una época cuando se emplearán tantos medios para la salvación del alma. Y si los descuidas completamente, maldecirás eternamente el día que naciste. Ahora, como sin duda sucedió en la época de Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, todo aquel que está sin Cristo despierte este instante y huya de la ira venidera, la ira del Dios Todopoderoso, que cierne ahora sobre cada pecador no regenerado. Cada uno huya de Sodoma, escapa por tu vida, no mires tras ti, escapa al monte, no sea que perezcas. Duras palabras, duras verdades, pero es cierto. El que aún no ha sido regenerado, hoy es día de misericordia. El Señor todavía ha dado tiempo para arrepentirse. Y aquellos que hemos encontrado el perdón en Cristo, tenemos un gran motivo para alabar el día de hoy. Así que cantemos con estos pensamientos a nuestro Dios. Coro número 65.
cantar a este coro en la misma línea, número 60. Gracias, Cristo. Su misterio, la obra de la cruz. Misterio de que Cristo ha hecho por nosotros. Malaquías se preguntaba también, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Moisés y el pueblo de Israel se hacían la misma pregunta cuando cruzaron el mar y fueron liberados de Egipto. ¿Quién como tú, oh Dios, magnífico en santidad? Vamos a cantar ese coro número 140. Cuanto más comprendemos, entendemos o nos aproximamos a la santidad de Dios, más entendemos el repudio que tiene hacia el pecado. Y esa es la pregunta. ¿Qué Dios como tú, magnífico en santidad, es capaz de perdonar? ¿Quién como tú?
una ira tan grande para un pecado tan grande, ante un Dios tan grande, podemos decir, en santidad, magnífico en santidad, se requirió también un amor tan grande. Y de eso habla el siguiente coro, 152. eternamente este gran amor, fue necesario también una gran fidelidad. Y de eso habla el siguiente coro, 166, estamos aprendiendo.
bien. Vamos a cantar el número 64. Coro número 64 y luego de este vamos a tener lugar para oír la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por colaborar con el tipo de los cánticos. Bueno, ¿hoy qué día es? Todos tenemos uno. Por lo menos los hombres, sé que todos tenemos un niño adentro. El que nos lleva a jugar al fútbol, pasear en lancha, ¿no? Agarrar la play. Ahí los veo, ¿sí? Cuando dije play, parece que es
Nuestros niños están ahí ya acostumbrados de la década del 2000, por ahí, de los finales del 90. Nosotros éramos de otra, pero tenemos nuestro niño ahí, ¿sí? Feliz día a todos los niños de la iglesia. Es una bendición tenerlos. Ya tuvimos nuestro festejo del Día del Niño el lunes aquí, con la gracia del Señor, un lindo tiempo juntos pasamos, ¿sí? Pero es una gracia del Señor poder tener niños en nuestra iglesia y bueno, que puedan conocer de la verdad del Evangelio a temprana edad. Y orar que el Señor es una gran responsabilidad que tenemos como iglesia, orar por la salvación de ellos. Que al estar expuestos al Evangelio de Cristo desde temprana edad, bueno, que puedan ser salvados de tan terrible condenación, que fue lo que mencionaba Ezequiel al comienzo de la reunión, ¿no? Creo que si nosotros tuviésemos mayor conciencia de lo que significa la eternidad, oraríamos con mayor intensidad por la vida de los niños en nuestra iglesia. En realidad por la vida de todos, pero por la vida de los niños mayormente. ¿Qué será, no? Pensar que un niño que pase la eternidad, y estamos hablando 7, 8, 9 años sin Cristo. ¿Ha pensado en eso? ¿Qué será? Siempre pensamos, porque la Biblia no habla mucho, de los bebés que no tienen todavía esa capacidad para poder discernir por sí mismos entre lo bueno y lo malo, que la cruz de Cristo lo ha saldado. Pero cuando ya empiezan a tener manifiestan esa conciencia de que ya saben que algo está mal, son responsables. ¿Qué será, no? Bueno, hay una gran responsabilidad de orar por la salvación de ellos también. Siempre hay una intención y está muy bien pensar en su futuro aquí. La mayoría de los padres, bueno, que sean felices, que sean buenas personas. No está nada mal pensar de esa manera, pero hay algo mucho más importante y es su eternidad. Su eternidad. Muy bien, feliz día a todos los niños, es lindo tenerles y siempre interactuar. Una de las bendiciones del pastor en la iglesia, cuando está muchos años, es ver ese proceso de crecimiento en los chicos, porque se nota más, ¿sí?, que en los más grandes. Y saber que hay algunos aquí que ya estaban tan chiquititos cuando llegamos y ahora ya están casi al borde de la adolescencia. Y es todo un placer experimentar eso junto con los padres que seguramente experimentan ese atravesar en la vida, ¿sí? Muy bien, les invito a abrir sus Biblias ahí en 1 de Timoteo capítulo 3. Pueden tener allí abierta, será uno de los textos que vamos a abordar en esta mañana, ¿sí? Vamos a leerlo para tenerlo presente, nomás, en algún momento vamos a empezar ahí, va a ser el primer punto, pero antes vamos a hacer un preámbulo para este mensaje, ¿sí? Pero 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 en sus Biblias, dice así de esta manera. 1 Timoteo es una carta en el Nuevo Testamento. Verso 1 en adelante dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muy bien, oramos. Amado Padre, nosotros damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos como tu iglesia. Gracias por este grupo que tú has traído esta mañana aquí. Sin duda, nada está fuera de tu control, de tu soberanía. Tú has guiado los pasos de cada uno para llegar hoy aquí y tú sabes cómo tratar con cada corazón. Tú eres soberano para usar tu palabra más allá de lo que hemos de decir, porque tú conoces no solo el corazón, sino las circunstancias que cada uno está atravesando. Así que oramos, Padre, por tu obrar poderoso a través de la Escritura, pero también que aquietes nuestros corazones y aún más que los hagas dóciles a la verdad en esta mañana. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tuve la bendición
Para mí es una bendición eso, seguramente para usted a la edad que conoció al Señor también va a decir lo mismo, ¿no? Que es una bendición haber conocido al Señor en tal edad. Pero conocí al Señor cuando tenía 15, ya ahí nomás apenas cumpliditos los 16, nomás estaba pasando ahí en esa etapa. Y recuerdo que conocí al Señor y al poquito tiempo, a los 4 meses, comencé a prepararme en el Instituto Bíblico y bueno, empezar como un discipulado. Fue mi discipulado, fue el Instituto Bíblico. Empecé enseguida ahí, por la gracia de Dios, el Señor tenía pensado muchas cosas que en ese momento yo no las sabía. Pero una de las cosas que me pasaba en ese tiempo de juventud, de estar estudiando en el instituto, leyendo biografías de misioneros, de hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor, y me causaba pero mucha admiración leer esas historias, ¿no? Y en esos momentos, en ese comienzo de mi fe, yo pensaba de aquellos hombres y de esas mujeres que Dios utilizó para influir de manera significativa en el mundo, ¿sí? Y en la vida y en la historia de la iglesia, obviamente, ¿sí? Pero yo pensaba como muchos pensaban y decía, debe tener algo especial, debe haber ahí. Estos hombres y estas mujeres habrán tenido algún secreto espiritual, ¿no? Y además leí algunos libros que tenían un título como El secreto espiritual de Spurgeon. Claro, a mí me atraía porque si logro encontrar el secreto espiritual de esos hombres, digo, también quiero encontrarlo para llegar a ser como ellos, ¿no? Pensaba como que habían sido tocados por la varita mágica, ¿no? O que eran privilegiados con algún don particular o especial, ¿no? Pero con el tiempo, y eso fue al ir madurando, con el tiempo fui aprendiendo que no se trataba de ningún secreto espiritual que ellos tenían, sino de un conjunto de virtudes que esos hombres y esas mujeres fueron cultivando a través de los años y que hicieron de ellos creyentes fieles y útiles en las manos de Dios. Y aunque es cierto, sí, es cierto que hay personas a quienes Dios le ha dado un don particular, esos dones particulares no serían absolutamente de ninguna utilidad si esos hombres y esas mujeres no hubiesen dedicado sus vidas a cultivar el carácter apropiado para poder darle a esos dones la utilidad en las manos de Dios que, bueno, han tenido hombres como Spurgeon, hombres como MacArthur en nuestros tiempos, como David Livingstone allá en la selva, Hudson Taylor en la China, ¿sí? Bueno, todos esos hombres que conocemos y hemos leído, bueno, no hubiesen sido útiles en las manos de Dios con los dones que Dios les dio si no hubiesen dedicado sus vidas a cultivar y trabajar en sus vidas el carácter apropiado, ¿sí? Creo que a veces se suele pensar igual respecto a la vida familiar, que hace falta algún toque, ¿sí? Yo lo puse ahí, algún toque especial o la oración de algún iluminado que como por arte de magia viene, hace una oración en casa y todo se acomoda. Las crisis en el hogar se van de una manera mágica, ¿sí? Los padres cumplen su rol, los hijos son todos obedientes. Algo pasó, Señor, haz ese toque mágico en casa, ¿no? Más de una vez los pastores nos encontramos con padres, con familias que vienen a decirnos, venga, haga la oración, pastor, en casa, porque no sé lo que está sucediendo. Bueno, a veces pensamos que tiene que haber un toquecito en el hogar para que todo se ordene mágicamente y de repente de ser la familia de los locos Adam, vas a ser la familia Indas. Bueno, no sucede así. No hay un toque mágico que arregle las cosas de la noche a la mañana en la vida del hogar. Y si estamos esperando eso, bueno, les quiero sacar de ese error y de ese engaño. No sucede de ninguna manera de esa forma. Lo cierto es que un hogar funcionando bien, ¿sí? Es el resultado de mucho trabajo de verdad. Más es la palabra que encuentro, la expresión que encuentro en castellano, pero es más profundo el asunto. Es el resultado de mucho trabajo, edificando la vida familiar sobre sólidos fundamentos, ¿sí? Así como una casa necesita buenos cimientos, así el hogar necesita sólidos principios bíblicos que la sostengan. Todos los que nos hemos dedicado a estudiar sobre la vida del hogar, la vida familiar, todos sabemos que una de las figuras más apropiadas para hablar de cómo trabajar en la vida del hogar es la construcción de una casa de material, ¿no? Uno encuentra ahí realmente una buena analogía.
Usted tiene que poner los cimientos, que es la parte que va a sostener todo lo que viene después, y después no solamente los cimientos, hay que empezar a edificar. Hay que empezar a edificar, y eso lleva mucho trabajo. Los que hemos hecho nuestra propia casa, donde hemos vivido desde que comenzamos nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial en nuestro caso, bueno, sabemos lo que lleva. Y uno empieza ahí teniendo una idea de cómo en tantos años o en tantos meses ya voy a terminar, y después cuando van pasando el tiempo dice, bueno, hasta acá está bien. No pusimos ahí en esa parte un revoque, no da problema, lo importante está acá, y después cuando pasan los años digo, no, ya estoy cansado. Con esto ya está bien así, estamos bien. Uno parece que no termina nunca de hacer la casa, ¿no? Y después de terminarla, si la termina, hay que mantenerla. Y viene la otra parte, porque a los 5 o 10 años te está acá haciendo, pero se dio cuenta que aquello que hizo hace 5 años, que, bueno, hay una buena analogía sobre lo que es la vida familiar, la relación entre los padres con los hijos, la vida conyugal. Todo es mucho trabajo, todo cuesta mucho trabajo. Es el resultado de haber trabajado constantemente en la vida familiar. Y como toda casa que se construye, los cimientos es la parte más importante, sumamente más importante y más costoso, ¿sí? Así como no puedes edificar una casa sin colocar primero los cimientos, tampoco puedes comenzar la vida familiar sin colocar como base los sólidos principios de la palabra de Dios, ¿sí? De eso estamos hablando en este mes, con la ayuda del Señor. Teniendo en cuenta que es el mes de los niños, estamos hablando sobre la vida familiar y siguiendo ese estudio sistemático que comenzamos en el mes de junio. Y estamos tratando de hacer esto, de poder dejar expuestos desde la Escritura los principios que van a sostener la vida de un hogar, ¿sí? Los sólidos principios que sostienen la vida de un hogar y sobre los cuales después hay que empezar a construir todo lo que vamos a estar hablando el mes de octubre en parte y después obviamente el año que viene con la ayuda del Señor. ¿Cuáles son esos principios que forman las bases de una vida familiar según la Escritura? Bueno, el primer fundamento es el compromiso matrimonial y fue lo que hablamos nosotros la semana pasada. La importancia, vimos que desde la Escritura es correcto delante de Dios, es bíblico delante de Dios, es correcto, ¿sí? Empezar la vida matrimonial casándose, ¿sí? Legalmente por las leyes del Estado. Y eso es una familia que comienza bien, a los ojos de Dios, ¿sí? En el mundo pasan muchas cosas diferentes, pero a los ojos de Dios hay que empezar una relación hombre y mujer, una relación sentimental para convivir, pasando por las leyes del Estado, uniéndose en casamiento. Sí, eso vimos la semana pasada con la ayuda del Señor. Y eso tiene mucho que ver, ¿sí? En lo que después se edifica en la vida del hogar. No lo hemos considerado, pero a lo largo del estudio de la familia lo vamos a notar cómo estas cosas influyen, ¿sí? En la vida y en la relación de familia. Pero el segundo fundamento, el segundo principio que me gustaría compartir en esta mañana, y lo vamos a terminar la semana que viene con la ayuda del Señor, es el principio de autoridad. Sobre ese principio se debe edificar el hogar. Vamos a hablar sobre el principio de autoridad, el principio del amor, lo vamos a ver en octubre, y el principio de edificar la familia con sabiduría. Entonces, compromiso, autoridad, amor y sabiduría son los cimientos que van a sostener una vida familiar, ¿sí? Principio de autoridad, y vamos a hablarlo en esta mañana. Así que cuando usamos la palabra, ¿sí? Al principio, nosotros nos referimos a que es una norma, ¿sí? Es una ley. A eso nos referimos cuando hablamos de principio de autoridad. La norma de autoridad, la ley de autoridad, ¿sí? Y al decir que el hogar debe funcionar bajo el principio de autoridad, lo que decimos es que en el hogar se vive sabiendo que hay una autoridad a la que se debe responder de determinada manera, ¿sí? El hogar va a funcionar de acuerdo al diseño de Dios cuando en el hogar se establezca el principio de autoridad como una norma. Que todos en el hogar, papá, mamá y los hijos, sepan que en este hogar nos regimos por este principio. Hay una autoridad a la que hay que responder, ¿sí? Ahora, esto es un resumen, esto es una síntesis. Dentro de este enunciado hay mucho que nosotros tenemos que exponer y vamos a empezar a exponerlo en esta mañana. Pero eso es comenzar un hogar en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, en primer lugar,
Sí, al decir eso, entonces en primer lugar nosotros vamos a preguntarnos ¿qué es? ¿Qué es autoridad? Y yo sé muy bien, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero además por la cultura que nosotros tenemos en Latinoamérica, yo sé muy bien que la palabra autoridad suena un poco antipática, ¿sí? Suena un poco fuerte y es resistido esta idea de la autoridad. Es más, algunos dicen, no, autoridad no, amor en el hogar tiene que haber. Sí tiene que haber amor, sin duda, y vamos a hablar de eso, porque es uno de los principios. Pero amor sin autoridad, créanme que después se convierte en un hogar con libertinaje. Pero tiene que haber autoridad. ¿Qué es la autoridad? Bueno, la palabra autoridad viene del término, en su raíz viene del término autor. De ahí viene la palabra autoridad, de autor. Y de ahí viene el nombre Augusto. ¿Sí? Tenemos un Augusto, ahí levanta la cabeza. ¿Sí? De ahí viene el nombre Augusto, de autoridad, de autor. Y refiere a uno que crea y hace crecer. Un autor es uno que crea y a la vez hace crecer eso que ha creado. ¿Sí? De ahí viene esa idea. Así que de ahí que siendo el autor la causa y quien sustenta a la cosa que ha creado, es el que tiene pleno derecho de hacer con lo suyo como mejor desea. ¿Sí? Esa es la idea de autoridad. Yo creé, lo hago crecer, es mío porque lo creé, entonces como es mío, es de mi propiedad, yo tengo pleno derecho de hacer con eso que yo creé y que yo sostengo y sustento y lo hago crecer, lo que yo quiero. Es la idea que todos tenemos sobre lo nuestro, lo que es de nuestra propiedad. Esto me pertenece, derecho de propiedad. Como es mío, yo tengo derecho de hacer con eso como yo quiero. No decimos todos o pensamos todos, estoy en casa. Acá en casa, como yo quiero son las cosas. Es la idea que tenemos. La idea de que algo es mío, entonces tengo el derecho de hacer uso de eso como yo quiero. Bueno, de ahí viene la idea de autoridad. Está relacionado con el derecho de propiedad. Y como Dios justamente es el autor de todas las cosas, Dios es quien ha creado todas las cosas, ¿sí? Es el que tiene pleno derecho de tener autoridad sobre toda la creación, ¿sí? La autoridad es el derecho exclusivo de Dios, que Dios tiene, de gobernar sobre su creación como a Él mejor le parece, debido a que Él es el creador de todas las cosas. Es un derecho legítimo de Dios. No hay nada en este universo, absolutamente nada, que no haya venido a la existencia, sino por el mandato de Dios, el Creador. Por lo cual, en todo el universo, no solo en este mundo, sino en el universo, todo lo que conocemos de las cosas que existen, Dios tiene pleno derecho a gobernar sobre eso. O sea, Dios tiene autoridad sobre todo eso. Y al decir que Dios tiene plena autoridad sobre eso, significa que Él tiene pleno derecho de hacer con cada una de las cosas en su creación como Él quiere. Eso es autoridad. El autor, por derecho de propiedad, tiene pleno derecho, legítimo derecho a hacer con eso como Él quiere. ¿Sí? Así que la autoridad es un concepto divino. O sea, la autoridad existe porque Dios existe. La autoridad existe porque existe un autor, un creador de todas las cosas. ¿Han notado? La autoridad no es un concepto humano. La autoridad es un concepto divino que existe porque existe un creador. Alguien que creó las cosas, las sostiene y como es propietario tiene derecho a hacer con eso como él desea. Por eso es que la autoridad es un concepto que emana de Dios, que nace en Dios y que viene porque Dios existe, porque existe un ser que ha creado todas las cosas y por eso existe la autoridad. Por eso es que no hay manera que nosotros eliminemos el concepto de autoridad de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque tendríamos que eliminar a Dios para eliminar el concepto de autoridad. Y por eso es que alguien, obviamente influenciado por el enemigo, ha tratado de crear la idea de que no existe un creador, sino que el ser humano se creó a sí mismo, como por arte de magia sería. Es más fácil creer en la magia que en la teoría de la evolución, donde no existe un Dios, un creador, sino que el ser humano vino de una explosión. Bueno, ¿qué intenta hacer eso? Es sacar la idea de que existe un Dios dueño de todas las cosas, creador de todas las cosas, por lo cual tiene autoridad, derecho a hacer con su creación como Él le place. Por eso, cuando Pablo empieza a explicar el concepto de autoridad en Romanos capítulo 13, versículo 1, él dice así, comienza diciendo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando él dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, está apelando a este conocimiento acerca de Dios como creador y autor. Si no existiese un autor, creador de todas las cosas, no existiría el principio de autoridad.
no habría nadie a quien responderle. Pero Pablo, obviamente sabiendo bien esta realidad de que Dios es el autor y creador de todas las cosas, de él emana el concepto, la idea, el principio de autoridad. Así que autoridad es una ley universal, ¿sí? Por el solo hecho de que Dios creó todo bajo el mismo principio. ¿Cuál fue el principio bajo el cual Dios creó todas las cosas? Dijo Dios, sea, y fue hecho. ¿Sí? Todo vino a la existencia como respuesta al mandato de Dios. Así Dios decidió crear este universo. Podría Dios haberlo hecho de 1.000.000 de maneras diferentes, pero Él eligió hacerla en respuesta al mandato de su voz. Mandó a las cosas que no existían, que existiesen, dijo Dios, sea, del verbo ser, de existir, y las cosas fueron. ¿Por qué lo hizo así? Para dejar asentado que Él es el creador y que Él es el que tiene pleno derecho de esa cosa que existe. Es el que tiene plena autoridad sobre esa cosa que existe, ¿sí? Dios hizo pleno derecho, pleno uso de su autoridad cuando creó todas las cosas, y al hacer uso de su autoridad cuando creó todas las cosas, condicionó el universo, al universo en sí, a funcionar bajo este principio. ¿Cuál principio? De responder a la voz de aquel que es el autor de todas las cosas. Y por eso, cada institución que Él creó para llevar adelante sus propósitos, funciona bajo este principio de autoridad. Hay alguien que gobierna y hay quienes deben responder a esa forma de gobierno. Ese principio estableció. ¿Ha notado usted cuando entra en el libro de Génesis, capítulo 1, y ve el relato de la creación, que no hay mucho detalle de cómo Dios formó las cosas en sí, o sea, cómo fueron creciendo, detalles de cómo son? No hay detalles de eso. ¿A qué se dedica el libro de Génesis, capítulo 1, cuando Moisés está escribiendo ese libro y habla acerca de la creación? Hay un acento en Dios dijo y fue hecho. Dios dijo sea y fue hecho. Dios mandó y vino a él. Hay un acento sobre eso. Porque la intención de Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, es que entendamos que desde el comienzo Dios deja asentado su autoridad. Yo soy quien gobierna sobre todo. El principio de autoridad es lo que rige este universo. ¿Han notado cómo comienza el Evangelio de Juan? Ustedes que son lectores de la Escritura. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Hablando de Cristo como el Verbo de Dios. ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante que el Evangelio de Juan comienza con la misma idea de Génesis capítulo 1. Dejando asentado que Cristo es Dios. Y por ser Dios, Él tiene plena autoridad y derecho sobre todas las cosas. Es interesante que antes de hablar del Dios de amor, la Biblia comienza hablando del Dios como la autoridad universal. Y la Biblia va a hablar del Dios de amor, pero antes que todo dice, yo soy la autoridad en este universo. ¿Sí? Y cada una de las instituciones que Dios creó en este mundo, ¿sí?, las creó bajo este principio, para que funcionen bajo este principio. Hay una autoridad y hay que responder a esa autoridad. Ahora, esto no debe sorprendernos, queridos hermanos, a nosotros, que Dios haya establecido un principio de autoridad sobre el cual se rigen todas las cosas. No lo pensamos nosotros todo el tiempo, pero es así. De manera natural, ¿sí? De manera natural, porque nosotros venimos de Dios. Pablo dijo que nosotros vivimos en Él, existimos en Él, dependemos de Él, porque venimos de Dios. Todos esperamos ver esa figura de autoridad en distintos ámbitos de la vida humana. Dígame si usted no ve un equipo de fútbol y cuando el equipo está funcionando mal, para los futboleros digo esto, ¿no? El equipo está funcionando mal, ¿sobre quién hacemos recaer la responsabilidad? ¿A quién echamos primero? Al director técnico. La figura de autoridad del equipo. Y después vemos los jugadores a quienes tenemos que sacar. Pero el asunto es que el primero que cae es el responsable máximo, que es la figura de autoridad del equipo. Y todos esperamos ver eso. No solo eso, sino que todos en verdad de manera natural sabemos que un equipo tiene que tener a alguien que lo dirija. Si no, vaya a ver los líos que se arman entre los deportistas cuando el director técnico no tiene autoridad sobre su equipo, ¿no? Van y pechean a Messi, y Vale quiere sacar el penal a otro, pero tiene que haber uno dirigiendo, ¿no? Ahí.
Estoy hablando de las noticias de este último tiempo. Si tienen futbolero, va a decir, ¿qué está diciendo el pastor? Soy futbolero. Sí, esperamos ver esa figura de autoridad en un equipo deportivo, en un regimiento del ejército. Esperamos. Nosotros vemos regimiento y decimos, ¿dónde está el general? ¿Dónde está el que manda? Esperamos ver esa figura de autoridad guiando un ejército, ¿sí? Esperamos eso también en una orquesta de músicos. Si hay una orquesta, ¿y a quién esperamos que esté ahí para dar el inicio, para que comiencen las cosas? El director. Esperamos que haya una figura de autoridad allí, guiando a esa orquesta, diciéndole a cada uno cuándo tiene que participar, para que realmente en conjunto ellos puedan ejecutar una pieza hermosa, ¿sí? Vemos también esa necesidad, o esperamos ver esa figura de autoridad en un Estado. Y vaya que temblamos, ¿verdad? Cuando empezamos a escuchar que el presidente tiene problemas de salud, enseguida hoy fue llevado, y ya estamos todos temblando, porque no puede haber un Estado sin esa figura de autoridad que está gobernando el país, ¿sí? También nosotros esperamos ver esa figura de autoridad en una escuela. Cuando llegamos a la escuela, ¿por qué preguntamos? Por la directora, la figura de autoridad. Y si pasa algo en la escuela, ¿a quién van los padres a hablarle? Bueno, primero van a la maestra, que es la figura de autoridad en el aula. Y después, si eso no hay respuesta, ¿a dónde vamos? Y sí, a la directora. Pero todos esperamos ver una figura de autoridad en los distintos ámbitos de este mundo. Y podríamos seguir nosotros así, enumerando distintos ámbitos en esta vida, ¿sí? Donde sea, una empresa, una fábrica, y siempre nosotros sabemos que tiene que haber una figura de autoridad. Es algo natural. Lo esperamos en una iglesia, ¿no? Es así. Esperamos. Imagínense que usted llegó hoy y yo no estoy. ¿Y todo qué estarían haciendo? ¿Qué pasó? ¿Y quién se encarga ahora de...? Pues todos esperamos una figura de autoridad. Todos esperamos una figura de autoridad, ¿sí? Y cuando hay un problema o una queja en cualquiera de estos lugares, todos buscamos al responsable. ¿Y quién es el responsable? La figura de autoridad. Llámame al responsable. Yo vengo acá a este negocio, dame con el dueño. Buscamos un responsable. Porque de manera natural todos queremos ver esa figura de autoridad. Todos esperamos esa figura de autoridad porque nos da cierta tranquilidad y confianza, ¿sí? Sabiendo que alguien está dirigiendo. Imagínese usted subirse a un barco. Nunca he subido a un barco. Una lanchita sí, pero un barco nunca he subido. Y me da miedo el mar. Confieso un miedo tremendo, por la inmensidad. Qué miedo, ¿no? Pero me imagino, sí, crucé en un barco a Uruguay, ahora me acordé. Pero cuando las olas están terribles y cuando está oscuro, nos sentimos más tranquilos y sabemos que está el capitán ahí dirigiendo. O sea, la figura de autoridad está no solo para dirigir, sino para inspirar confianza en aquellos que están siendo dirigidos. Si no, mira un equipo de fútbol, vuelvo ahí, cómo juegan de manera aceitada, cuando el director sabe cómo manejar el equipo, cómo tratar a cada uno, cómo manejar bien la estrategia. Y decimos, ese sí que es un buen director. Nos inspira confianza, ¿sí? Entonces, la autoridad es un principio que permite el buen funcionamiento del universo que Dios creó. Y así sucede en la familia. Ya le he dicho a varios de los hombres con quienes hemos tenido ya varias charlas y más, a los que hemos tenido discipulados, ya les he dicho, lo más importante en tu familia es que vos seas la figura de autoridad. Que vos te dediques a ser la figura de autoridad en tu hogar. Eso va a ser lo mejor que puedas hacer para tu familia, ¿sí? Porque una familia va a funcionar bien si hay una figura de autoridad conforme a las Escrituras. Así que si un hogar va a comenzar bien en la voluntad de Dios, tiene que estar bien asentada, tiene que estar bien desarrollada esa figura de autoridad dentro del hogar. Bueno, todos de alguna manera hemos conocido algunos niños, algunos jóvenes, adolescentes, donde no hay una figura de autoridad en su hogar. Y todos sabemos las deficiencias que esto causa en esa familia, ¿sí? Vamos a mirar dos cosas en esta mañana con la ayuda del Señor. Pero antes de eso hago el pequeño paréntesis. Yo sé muy bien, ¿sí? Sé muy bien que hoy en día hay hogares donde no está esa figura de autoridad y no va a estar.
Pues se trata de mujeres solas que tienen que hacer el doble papel, mamá y papá a la vez. Entonces son la figura de autoridad. O sea, no está el ideal, pero sí está la persona que hace de figura de autoridad, ¿sí? O sea, doy esta enseñanza sabiendo que no en todos los casos está el ideal. Y sabrán cómo implementar los principios bíblicos y hay gracia de Dios para cada situación, pero doy esta enseñanza sabiendo eso, ¿sí? Así que la segunda pregunta a responder en esta mañana, después de saber qué es autoridad, lo que nosotros debemos saber es cómo se administra. ¿Cómo se administra la autoridad dentro de un hogar específicamente? ¿Sí? ¿Cómo debe administrarse? Bueno, Dios es el único que tiene derecho a gobernar, hemos dicho recién, pero ha delegado la administración de esa autoridad a los seres humanos, colocándolos en la responsabilidad de administrar para beneficio de las distintas instituciones que Él ha creado, para llevar adelante sus propósitos y sus planes. Esto es la familia, el Estado y la Iglesia. Entonces, las personas en autoridad tienen la responsabilidad de administrarla, no el derecho. Acentúo esta oración. Las personas que estamos en autoridad, yo estoy en autoridad aquí en la iglesia y estoy en autoridad en mi hogar, con mi esposa, ¿sí? Las personas que estamos en autoridad tenemos la responsabilidad de administrarla, pero no tenemos derecho a usar la autoridad. Porque hay uno solo que tiene derecho a ejercer autoridad, a hacer uso de autoridad. Es Dios. Es el único creador. Todos los demás, y hablo a todos los hombres aquí, tenemos responsabilidad, pero no un derecho. El derecho es solo de Dios. Nosotros simplemente administramos algo que el dueño de la autoridad nos da para que la administremos durante un tiempo en este mundo, ¿sí? Entonces la pregunta a responder es cómo administrarla, cómo administrar esa autoridad. Por eso tengan cuidado, papás, en sus hogares. Porque vos me tenés que obedecer, porque yo tengo el derecho. No, no tiene ningún derecho. Usted tiene la responsabilidad de ejercer autoridad sobre la vida de sus hijos, pero no el derecho. El derecho es de Dios. Y eso debe causar temor a nosotros para saber cómo usamos la autoridad en nuestros hogares, ¿sí? Así que la autoridad debe ser administrada en primer lugar de manera responsable. Vamos a decir dos cosas, hay tres, pero una la vamos a hablar cuando hablemos del tema del amor. Ahí vamos a hablar más sobre este tema de autoridad, ¿sí? Debe ser administrado de manera responsable. Y ahí vamos al texto que ustedes leyeron hace un momento en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Sí, una vez más lo leemos, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, ustedes saben muy bien que ese texto está escrito justamente como dentro de las cualidades, está expresando las cualidades de aquellos que aspiran al pastorado, ¿sí? Pero es aplicable de manera directa a cualquier liderazgo, pero especialmente al liderazgo en el hogar. ¿Por qué? Porque lo que se espera en realidad, como dice el texto, es que aquel que aspira a pastor primero demuestre que puede liderar su familia. Después, si puede liderar bien su familia, es apto para liderar una iglesia. Por eso es que no hay que poner pastores jovencitos a liderar. Hay que tomar tiempo de prueba a ver cómo lideran su hogar. Y después, eso es una mala costumbre que en un tiempo se tuvo, mandar jovencitos al ministerio y después han arruinado no solo su vida, sino han arruinado iglesias. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tomar tiempo a ver cómo lidera su hogar, cómo es con su esposa y cómo es con sus hijos si los tuviera. ¿Sí? En nuestro caso no los tenemos, pero ¿cómo es? ¿Cómo funciona así? Y después ver eso. Así que esto es aplicado directamente también a los hombres en su casa. Que gobierne bien su casa, ¿sí? La palabra en el idioma original, esa palabra gobernar, que utiliza Pablo allí, es ponerse en pie. Literalmente significa eso, ponerse en pie, con la idea de ocuparse con dedicación. Eso significa esa palabra en griego. Pareciera como ponerse en pie, como que bueno, acá estoy yo, me pongo en pie acá delante de usted, ojo, soy el que gobierno. Bueno, no es la idea esa. La idea es me pongo en pie, ¿qué hay que hacer? Yo me hago cargo, yo me hago responsable, como que se arremanga y dice me pongo en pie, no se queda tirado ahí, pasan las cosas en el hogar y deja que pasen. No, acá me pongo en pie y empiezo a atender todos los asuntos que hay que atender en este hogar.
No me quedo tirado en el sillón esperando que mi esposa se ocupe de los hijos por allá, que ella se ocupe de la economía porque maneja mejor los números, que ella realmente vaya a la puerta a atender porque hay un vecino que tiene problemas, que vaya ella, ya sabe mejor. No, acá me pongo en pie yo, me arremango y empiezo a atender. Querida, quédate ahí, yo me hago cargo de esto. Esa es la idea. Bueno, la economía la maneja mi esposa, pero con mi dirección. La idea es esa. La idea de ocuparse con dedicación, ponerse en pie y poner sus manos en cada asunto de la familia. No sus manos para manipular, sino para atender, hacerse cargo de eso, ¿sí? Es interesante que en el versículo 5, eso dice en el 4, es interesante que en el versículo 5 Pablo hace un intercambio entre gobernar y cuidar. Noten, versículo 5 entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Usa la palabra cuidar para ser un sinónimo de la palabra gobernar. Y ahí entendemos que se está refiriendo exactamente a lo mismo. Y ahí entendemos a qué se refiere Pablo cuando está diciendo gobernar, el que no sabe gobernar, el que no sabe cuidar su propia casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo decimos de manera intercambiada, ¿sí? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Que es cuidar, ¿sí? Y es la idea con el propósito ese, ¿no? Aclarar esa palabra allí el apóstol Pablo. Para acentuar una idea, ¿cuál es la idea que Pablo quiere acentuar? La de dedicación, la dedicación que debe tener el padre, el líder del hogar, con la familia, ¿sí? Es interesante que esa palabra cuidar, en el versículo 5, como cuidará de la iglesia de Dios, indica la preocupación y atención que se tiene sobre algo, ¿sí? Es una palabra que indica ocuparse para atender a alguien, ¿sí? Que está con una necesidad. Pero esa palabra en griego está identificada por el prefijo epis, que lo hemos visto hace un tiempo, ¿no? Epicentro de la tormenta, donde está la mayor intensidad. Esta palabra cuidar está intensificada ahí. Como es cuidar, pero no es cuidar solo, es cuidar con gran intensidad algo. Esa es la idea. Y solamente se utiliza esta palabra 2 veces más en el Nuevo Testamento. ¿Y saben dónde está? En Lucas 10, 34 y 35. Yo se los leo, ¿sí? Algunos se van a acordar. Dice así: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí está la palabra que utiliza acá. Cuidar la iglesia de Dios es la que se utiliza acá, hablando del buen samaritano que encontró a ese que había sido asaltado, estaba todo maltrecho, lo cuidó, lo sanó, lo puso en la cabalgadura, lo llevó hasta el mesón, hasta el lugar donde podía descansar y ser cuidado. Y dice así el texto: otro día, al partir, este samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Y es la misma palabra la que se utiliza aquí de cuidar la iglesia de Dios. Cuidámelo con gran intensidad, cuidámelo de una manera tal que no le falte nada. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es la segunda vez que se utiliza esta palabra que Pablo usa aquí: cuidar la iglesia de Dios. Y es interesante que habla de un cuidado atendiendo cada una de las necesidades de las personas que están bajo su cuidado. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, ambas palabras entonces, gobernar y cuidar, indican una actitud responsable. Hablan de responsabilidad. Por eso puse aquí en el título de este punto que ejercer autoridad, o la manera en que se ejerce autoridad en el hogar, es siendo responsable. Falta de diligencia, pereza, indiferencia, bueno, son todo lo contrario que se espera de un líder en un hogar. Ustedes ya conocen ustedes ya saben, mejor dicho, que he dicho esto en otro momento, lo vuelvo a citar, pero un conocido predicador de nuestros tiempos, él ha dicho que él tiene esta rutina: tiene la mañana para prepararse, para trabajar en lo que es su estudio, que es su trabajo, estudiar y dar conferencias, pero de tarde, cuando vuelve a su casa, ya le dice a la esposa: para descansar me ocupo yo de los hijos. Y a partir de tal horario, cuando vuelve del trabajo, él se ocupa de los hijos. Pasa así en su casa, mamás. Llega él del trabajo y dice: ahora descansa vos, yo me ocupo de los chicos. O dice: poneme las chancletas, encendeme la tele y llévame a los chicos fuera que no quiero que me molesten. O pasa eso en su hogar. Él tiene que estar ahí, siempre atento a todo lo que sucede en el hogar, responsable.
Así que el hombre no solo debe asumir el rol de ser la figura de autoridad en el hogar, gobernando y cuidando, sino también debe hacerlo de una manera intensa, diligente, buscando la excelencia en su rol. Por eso admiro y realmente me llena de gozo el corazón los hombres en nuestra iglesia que están constantemente atentos a ver cómo mejorar como líder en el hogar, escuchando buenos predicadores, leyendo buenos libros para mejorar en su rol como líder dentro del hogar. Bueno, esto es lo que se espera, o lo que espera Dios de todo liderazgo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Josué en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7? Cuando Josué tiene ahora está en la gran situación de que el líder estuvo durante 40 años. ¿Saben lo que es reemplazar a un líder de 40 años? Yo no me imagino lo que es. Ya sé lo que es reemplazar, porque lo vi, no porque lo viví yo, sino porque lo vi. Reemplazar a un pastor de 20 años o 26 años en una iglesia no es fácil, porque ha dejado impregnado todo en su congregación, que lo ha seguido durante 20 años. Este hombre, Moisés, estuvo 40 años influyendo en toda una nación, y ahora viene, ahora ha partido a la eternidad, y viene Josué. ¿Qué hago yo con toda esta gente que tenía a Moisés allá en lo más alto? Y entonces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y en versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y al final del capítulo 1, la congregación le dice: nosotros te vamos a seguir como seguimos a Moisés. Solamente que ¿qué? Que te esfuerces y seas muy valiente. Solo esperamos eso. ¿Qué le está diciendo? Que seas responsable. Eso estamos esperando, porque lo que vimos en Moisés es un líder responsable. Y lo que queremos ver en vos es un líder responsable, que se hace cargo realmente del liderazgo en esta nación. Por eso Dios dice: esfuérzate, esfuérzate, da más allá del 100% en esta tarea de liderar. No dejes que las cosas, no pienses que las cosas van a solucionarse como por arte de magia. No te acobaches, no te escondas, no huyas de la responsabilidad. Esfuérzate y sé valiente, ponete al frente en cada asunto en este hogar. Que no sea que tus hijos tengan que salir a buscar ayuda en otro lugar porque tú no te haces cargo. Que no sea que tu esposa tenga que salir a buscar ayuda en otro lugar porque no encuentra en vos tranquilidad y confianza. Hazte cargo. Hazte cargo. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que se espera de un liderazgo bien ejercido en un hogar. Responsabilidad. La gran tentación de los hombres en todos los tiempos fue el distraernos de nuestra responsabilidad o el de no querer asumirla. Y ha sido esa falta de responsabilidad lo que ha dañado no pocas familias. El gran engaño de nuestros tiempos con los hombres es el entretenimiento, el Dios del entretenimiento. Es el gran problema de los hombres en esta época. Todo el tiempo que pasan con jueguitos. Se nota, piensa usted, hombre que es creyente, ¿qué le dirá al Señor cuando Él le pida cuenta por el tiempo que usted pasó jugando a la Play? ¿Qué premio le dará el Señor por eso? Piensa que tendrá un premio en la eternidad en vez de haber usado ese tiempo para orar por su esposa, para orar por sus hijos, para atender las cosas en el hogar que hay que estar atendiendo. Los hombres, no jóvenes, no adolescentes ya, no niños, sino hombres que tienen a cargo en su hogar, deberían haber muerto ya a todas esas cosas y ocuparse del hogar. Y ocuparse del hogar. No, porque yo necesito un tiempo para mí. Un hombre de verdad ya ha muerto eso. Ha muerto así. Y ya no usas, necesito un tiempo para mí. No, tu esposa necesita un hombre que estoy para ti hasta que me desangre. Eso necesita tu hogar. Eso necesita un hombre responsable. Y es interesante que ese hombre al que Dios le dijo esfuérzate y sé valiente, gastó su vida luchando. Si usted lee el libro de Josué, batalla que llevaba adelante Josué, hasta que se tuvo que despedir porque ya pasó a la eternidad. Y cuando pasó a la eternidad, Él dijo: ustedes se van a desviar, ustedes si quieren servir a los dioses paganos, decídanse hoy, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Se ponía al frente. Ustedes saben que no decimos yo y fulano,
Siempre decimos fulano y yo, pero ahí Josué dijo yo y mi casa, yo me hago responsable, que mi casa sirva al Señor. Y lo que dice el relato del libro de Josué es esto. Dice que el pueblo de Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Era todo un grupo de hombres responsables del liderazgo en esa nación. ¿Y sabe cómo comienza el libro de Jueces? Que se levantó otra generación de hombres que no conocían a Jehová y que no se hicieron responsables de enseñarle a sus hijos la ley de Dios. Por eso se levantó una generación que no conocía a Dios, no sabían nada de la ley. ¿Por qué no sabían nada? Porque después de esos hombres fieles, responsables, vino otra generación de hombres que no se ocupó de sus hijos. Y lean el libro de los jueces, todos los que han leído hace poquito el libro de los jueces, dicen, qué terrible lo que pasa ahí. ¿Verdad, Alberto? Terrible lo que pasa ahí. ¿Dónde nació todo? En la falta de liderazgo. Si usted lee el libro de Jueces, va a ver que hay una frase que se repite. ¿Cuál es? En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había liderazgo y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lea el libro de Jueces y dice, qué terrible lo que sucedía. Terrible todo lo que sucedía. No tomen como ejemplo el libro de Jueces para su vida. Es un relato nomás de algo que pasó que no sirve de ejemplo para nadie. Para nadie. En el capítulo 19 hay una mujer descuartizada y sus pedazos desparramados por todo Israel. Es terrible. ¿Por qué? Porque no había liderazgo. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Las personas en sujeción estarán mejor dispuestas a seguir un líder responsable que uno irresponsable. Yo sé que hay hijos, y los veo muy bien y los admiro, que obedecen a sus padres aunque sus padres son irresponsables. Y bien por ellos. Pero es doble trabajo para esos hijos sujetarse a esos padres. Pero lo hacen porque temen al Señor. Pero cuán bendecidos son los hijos a quienes sujetarse se les hace más fácil, porque sus padres ejercen un liderazgo digno de ser seguido. ¿Ha notado eso en el texto ahí, en 1 Timoteo capítulo 3, que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad? ¿Cómo se nota el gobierno, buen gobierno de un padre responsable? Que logra tener a sus hijos en sujeción, pero con toda honestidad. ¿Qué significa esa palabra con toda honestidad? Bueno, que logra que sus hijos lo respeten, porque la palabra es con toda venerabilidad. Así, entonces ellos me tienen que, sí, tienen que respetarte tienen que seguirte con gran respeto, pero debe ser el resultado de un buen gobierno sobre ellos. Un buen gobierno sobre los hijos, una buena autoridad ejercida sobre los hijos de manera responsable, hará que ellos te respeten y sigan tu liderazgo de una manera cual a este hombre lo respetamos. Porque notamos realmente el gran líder que es. Ahora, cuando ustedes ven un hombre así que aspira al pastorado y ven a su familia, a sus hijos que realmente lo respetan, digan, sí, vamos, acá hay un punto a favor para ese hombre, para que esté en el liderazgo. Vemos que sus hijos lo siguen, vemos que sus hijos lo respetan además, que realmente le siguen, responden a su voz, pero además responden de buena manera, y vemos cómo su esposa le tiene respeto. Bueno, ese hombre, visto bueno para el pastorado, uno por lo menos, para el pastorado. Así que la Biblia dice claramente, queridos hermanos, esto acerca del liderazgo. Es mucho más fácil seguir un liderazgo de alguien responsable, y no solamente en la familia, en cualquier ámbito, ¿sí? Así que un liderazgo responsable despierta el respeto y obediencia hacia la figura de autoridad, será mucho más fácil para ellos. ¿Cómo se debe administrar la autoridad? Se debe administrar la autoridad en el hogar. En segundo lugar, se debe administrar humildemente. Ahí les animo a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20. ¿Sí? Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer el verso 20
en adelante, aunque tienen 25, pero vamos a ver el 20 para entender el contexto, porque el contexto es impresionante. Dice así, Mateo 20, 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, ¿sí? Postrándose ante él y pidiéndole algo. Interesante, ¿no? Esta mamá, que fue a pedirle por sus hijos. Tremendo, noten esto. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! ¿Habrán sido hijos consentidos? Antes a saberlo, ¿no? Porque que su mamá vaya por ellos, habla de como hijos mimados. Es tuyo yo, no me quiero meter en esa familia. Pero noten esto. Verso 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos, claro. Ni sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Verso 23, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado, tenéis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Se enojaron. ¿Y por qué se habrán enojado? Bueno, después el contexto nos dice por qué. ¿Cómo van a estar ustedes 2? Estoy yo para ese lugar. Y el otro dijo, no, pará, estoy yo para ese lugar. Pero todos querían estar a la derecha y a la izquierda en el trono de Cristo. Verso 24, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dejó asentado cómo se maneja el liderazgo en el reino de Dios. Cómo se maneja la autoridad dentro del reino de Dios. Es interesante. Y el concepto de humildad está claramente aquí expresado. ¿Sí? En el mundo, dijo Cristo, la idea de liderar es lograr dominar a los demás por medio de la imposición. Un déspota. Esa es la idea de autoridad. ¿Sí? Y esa es la idea que todos a veces traemos desde nuestra infancia en la cultura que vivimos. Estar en autoridad es mandar. Y mandar para lograr mis propios propósitos y deseos, ¿no? La idea de lograr dominar a los demás para que hagan lo que yo quiero, ¿sí? Y Cristo dije, entre ustedes no será así. Ahora, aclaro, estar en el liderazgo, hay muchos momentos en los que hay que mandar. Y ustedes, papás, lo saben muy bien. Hay muchos momentos en los que hay que mandar. Pero es interesante que el tema de Jacobo y Juan, que Jacobo y Juan miraban el liderazgo como un lugar de honor que debían ocupar. ¿Sí? Cuando nosotros miramos el liderazgo, quiero estar en ese lugar, donde arriba allá, donde todos me van a mirar como el jefe, el líder, el que manda. Quiero estar ahí, pero te quiero ver cuando empiecen a llegar los problemas y te empiecen a requerir, porque al líder van todos. Me pasa esto, pastor, me pasa aquello, pastor, tengo este problema. Van todos. Cuando uno está en liderazgo, y ustedes que son papás lo saben, ¿verdad? ¿A dónde van los hijos? A usted. A usted. No importa el momento, no importa si usted esté cansado, no importa si usted está pensando en algo, no importa si usted está estudiando, no importa. Los chicos golpean la puerta, lo llaman a usted, le tironean la ropa, no importa el momento. Pero son demandantes. Las personas que están bajo autoridad son demandantes del que está en autoridad. Y no solamente le reclaman, lo critican. Y le dicen, no, pero vos siempre esto, vos siempre lo otro. No importa el lugar donde usted esté liderando. Sea una familia, sea una empresa, sea la iglesia, sea el Estado. Siempre va a haber personas que demandan de usted y va a haber personas que lo critican a usted porque no cumple con sus demandas. No es fácil estar en el liderazgo. Y ustedes que están en una familia lo saben como también. Por eso la idea que estos 2 jovencitos, no jovencitos, eran grandes ya, tenían, era equivocada. No es un lugar para lucirse, no es una vidriera para que me vean a mí como, ahora estoy allá arriba sentado. No, no, no. Es un lugar para servir.
¿sí? ¿Y cuál fue el modelo que Cristo puso del servicio allí? Bueno, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo se colocó a sí mismo como el modelo del verdadero liderazgo. Yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Señor y Maestro, lavando los pies. Este es el liderazgo bíblico. ¿Cuál liderazgo? Servicio. Servicio. Eso es un liderazgo en humildad, que en lugar de usar las personas para mis propósitos, yo sirvo a las personas. Ese es el liderazgo. Entre los profesores que tuve en el Instituto Bíblico, recuerdo que uno enseñaba sobre este tema y él contaba una situación particular, que trabajaba con otro pastor, a quien estaban teniendo en el ojo de la tormenta allí, a quien lo estaban criticando y quien estaba soportando la crítica muy seria en ese momento de parte de su iglesia. Ese otro pastor que lo ayudaba le dijo: fulano, dedícate a trabajar. Deja eso de lado y vos serví. Seguí sirviendo. Y es interesante el consejo que le dio. Porque al seguir sirviendo, seguimos demostrándole a esa gente que critica que uno sigue liderando más allá de las críticas. Sigue sirviendo en humildad. Porque el servicio es la manifestación de la humildad. Siempre pensamos nosotros, a veces pensamos que la humildad es andar con la cabeza agachaditas, cohibido, cerrado, humilde. Humildad es servicio. La humildad es servicio. Cuando yo me dispongo a servir a los demás y me niego a mí, dejo lo mío para servir a los demás, eso es humildad. Y un liderazgo en humildad es cuando yo me niego a mí mismo, aún estando cansado, para poder servir a los demás. Y ese es un liderazgo bíblico. Así es como se debe administrar la autoridad. Y les digo, es mucho más fácil obedecer y seguir a alguien humilde, que se desvive por guiarnos, por apacentarnos, por cuidarnos, estoy hablando del hogar, que que obedecer a alguien que sabemos que es un egocéntrico centrado en sí mismo. Piensen en esto, papá, piensen en esto, mamá, ustedes que tienen hijos y saben, hijos varones especialmente, a quienes deben preparar para liderar. Y esto vamos a hablar la semana que viene con la ayuda de Dios, porque vamos a hablar acerca de cómo responder al liderazgo. Enséñele cómo sujetarse. Vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Saben por qué? Porque alguien que sabe sujetarse va a saber cómo liderar. Liderar de una manera bíblica. Porque aquellos que saben sujetarse son los que uno piensa, él puede ser un buen líder. Nosotros pensamos en aquellos que, si tienen carácter, si saben mucho, pero la Biblia dice, no, miren aquellos que están sujetos, que se dedican a servir, que se humillan como un siervo. Esos son los que están preparados para poder liderar. En un hogar no solo debe existir la figura de autoridad, también debe procurar que esa figura de autoridad sea la correcta. En ocasiones, el rechazo a la autoridad se debe a un concepto erróneo que se ha adquirido por un mal ejercicio de la misma, ¿sí? A veces el concepto errado que tenemos de autoridad es porque lo traemos de la cultura en que vivimos, pero otras veces el concepto errado que tenemos de la autoridad es porque en casa no ha habido una correcta figura de autoridad en nuestro hogar. O ha sido un déspota, un abusivo, o ha sido alguien indiferente que no ha tomado ninguna decisión dentro del hogar. Las dos son incorrectas. Los que estamos en autoridad representamos a Dios. No estamos para cumplir los deseos de los que están bajo nuestro cuidado, sino para guiarlos a Dios. Y una actitud responsable y un carácter humilde sí lo ayudará a ser un líder confiable, especialmente cuando se debe tomar decisiones que no serán del agrado de la familia. ¿Quién debe liderar en casa? ¿Quién lidera, mejor dicho, en tu casa? ¿Quién lidera en tu casa? Hombre. ¿Quién lidera en tu casa? Hombre. ¿Eres tú? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿O nadie? Porque ese sería el peor caso, que nadie lidere en casa.
¿Cuál es la figura de autoridad que le estás dejando a tu familia, querido hombre, especialmente aquí? ¿Cuál es la figura que le estás dando de la autoridad de Dios a tus hijos? ¿Débil, manipulable, déspota o digno de seguir? Señor, nos ayude. Cada vez que abordamos este tema, sé que es un tema muy duro para los hombres, porque Dios ha puesto una gran responsabilidad sobre nosotros. De verdad que es así. Y para eso necesitamos la gracia de Dios, para poder atender tan gran tarea que nos has dado. Y a ustedes, mujeres, les digo que hay tanto movimiento feminista queriendo tomar este lugar. Les digo, ustedes deberían sentirse aliviadas de que Dios puso esta enorme carga sobre los hombres y no sobre ustedes. Y oren por tener en sus hogares líderes responsables y humildes, para que ustedes puedan sentirse confiadas y seguras bajo la protección de un liderazgo bíblico. Amado Dios y Padre Celestial, rogamos que seas tú el que obres a través de esta enseñanza. Pedimos, Padre, que tú seas glorificado, honrado por tu palabra. Pero, Padre, rogamos especialmente que seas honrado y glorificado en los hogares de las familias de esta iglesia. Danos hombres responsables, hombres humildes. Danos hombres, Señor, que puedan inspirar confianza en sus hijos, que puedan inspirar confianza en sus esposas, que puedan inspirar admiración de su familia. Danos esos hombres en la iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice el coro que vamos a cantar: comprendo que ningún hombre puede vencer sin el Espíritu Santo que nos da el poder. Cantemos para finalizar entonces con el número 124.